Bueno, en el programa de hoy domingo vamos a referirnos a un microelemento que es el boro. El boro quizá es uno de los que presenta mayores sintomatologías cuando el suelo carece de él y las plantas no pueden obtenerlo. Al fondo está una planta precisamente que expresa esta sintomatología del boro. Así que nos vamos a referir hoy exclusivamente a lo que tiene que ver con las deficiencias de boro y también por qué se produce. Vamos a hablar de este microelemento, la relación con otros elementos que hay en el suelo, sobre todo en el tema del potasio. Cuando no tiene la planta suficiente boro, impide también que el potasio haga parte de ese sistema de nutrición vegetal. En el cultivo del banano y del plátano, el boro es el micronutriente más comúnmente deficiente. El rol principal del boro, tanto en el banano como en el plátano, es actuar como componente clave en diversos procesos vitales, como en la integridad estructural de las paredes celulares, la división celular, el desarrollo de la raíz y la permeabilidad de la membrana celular para regular el vaciamiento del potasio. El boro es necesario para lo siguiente: primero, correcto crecimiento y desarrollo de la planta. Segundo, consistencia de la pulpa de los frutos. Y tercero, desarrollo de los hijos del cultivo. La expansión y el desarrollo incompletos de las hojas más jóvenes son probablemente el síntoma más típico de la deficiencia de boro. En los casos muy severos se produce clorosis entre las nervaduras y deformación de las hojas. Las hojas pueden ser estrechas, estar enrolladas y tener un desarrollo incompleto. Es probable que el desarrollo de los hijos de cultivo sea reducido. La deficiencia de boro primero genera el desarrollo de bandas cloróticas pequeñas alineadas de manera perpendicular y cruzada respecto de las nervaduras principales de la lámina foliar. A medida que la deficiencia se torna más severa, las bandas cloróticas son más largas y más concentradas y finalmente se extienden por toda la hoja y en algunos casos parecen protuberancias ligeras en la superficie inferior. Pero ¿cuánto boro es suficiente en las plantas? Cada año las plantas de plátano y banano extraen cantidades significativas de boro del suelo. Una vez que una planta exhibe signos de deficiencia como lo que estamos observando en las imágenes, no se puede recuperar plenamente. La floración puede ser regular, pero es probable que no se produzcan frutos comerciales. También puede generarse la pérdida de potasio desde las membranas celulares. Hay que consultar siempre con un ingeniero agrónomo para verificar las dosis correctas a aplicar. Las dosis de fertilización con el boro deben basarse en los objetivos de rendimiento junto con pruebas de suelos, o mejor, análisis de suelos y también análisis de la parte foliar. Bueno, en el tema de hoy domingo estamos con el ingeniero agrónomo Jaime Danilo Sánchez. Él es representante técnico de la Casa Comercial Yara Colombia. Yo quiero que Danilo nos cuente
desde el punto de vista fisiológico, de absorción de nutrientes, ¿cuál es el rol del boro en el cultivo del plátano y banano? Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este domingo en este programa tan especial. Vamos a hablar del boro. Quiero, antes de entrar en el tema fisiológico, contarles un poquito de este micronutriente que ya hace 2 siglos fue declarado así como esencial para las plantas. Al principio del siglo 1800 se determinó que era un micronutriente, pero con funciones muy especiales dentro de las plantas, ¿no? Importante mencionar que tiene varias funciones ya muy conocidas en las plantas. Una es la síntesis de la pared celular y su integridad. La membrana celular también, de alguna forma, el boro juega un papel clave en esa regulación de la membrana celular y en el transporte de azúcares a través de la membrana celular. También juega un papel muy importante en el crecimiento de puntos jóvenes, división celular. Tiene un papel muy importante en el metabolismo de ciertos compuestos como los fenoles y digamos que no para las musáceas, pero para otro tipo de frutales es muy importante por el tema de la polinización. Entonces, esa serie de funciones fisiológicas son claves de este elemento y por eso yo creo que le has dedicado un programa tan especial como este. Danilo, y desde el punto de vista de correlación con otros elementos, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante que el boro esté presente para que los otros elementos puedan asimilarse por la planta? Sí, es muy importante la relación, por ejemplo, con el potasio, es por ese movimiento a través de la membrana de azúcares. Esa relación cada vez es más estudiada, se necesita realmente que cuando ya tenemos azúcares en las hojas, primero que ellos se puedan desplazar hacia los nuevos órganos, pero primero tienen que pasar a través de las membranas celulares. Ahí juega un papel muy importante el boro y el potasio, por eso hay una relación entre estos dos elementos y uno busca que estén de alguna forma equilibrados, digamos en cierto número dentro de la planta. Con otro elemento que es el calcio, juegan un papel muy importante los dos, porque los dos se relacionan con lo que mencionamos hace un momento, la integridad de la pared celular y de la membrana celular. Entonces, si está el uno en buen número y el otro no, empiezan a haber problemas en la construcción de estas estructuras dentro de la planta. Entonces la relación calcio-boro es muy sinérgica. Inclusive los dos tienen problemas de movilidad dentro de la planta, entonces a veces se asocian las dos deficiencias. Calcio y boro casi van de la mano siempre. ¿Cómo hace un productor de plátano, de banano, para corregir la ausencia de este elemento, microelemento en el suelo, con base en la sintomatología que es muy característica? Y quiero que repita nuevamente, porque ya los internautas han visto las imágenes. Quiero que nos cuentes un poquito de esa específica, cómo se presenta precisamente la deficiencia, Danilo, y qué puede hacer un productor para sortear esa dificultad. Sí, esta deficiencia de boro primero la podemos dividir en varias partes. ¿Qué pasa? Se puede presentar porque en el suelo no tenemos suficiente boro o porque hay características del suelo que hacen que el boro no esté disponible para las plantas. La deficiencia de boro es muy común en suelos donde son suelos arenosos, se puede lixiviar o perder muy fácil el boro. Siempre van a encontrar fácilmente en ese tipo de suelos deficiencias de boro. pHs extremos, o muy ácidos o muy alcalinos, hacen que el boro no esté disponible para las plantas. Puede ser que haya boro inclusive en el suelo, pero no está disponible para las plantas. Ese es otro de los problemas. Suelos arcillosos normalmente tienen también, cuando hay demasiada arcilla en el suelo, también hay problemas de fijación de alguna forma. ¿Por qué? Porque muchas veces hay óxidos de hierro que son muy característicos de la zona boravana. O
nosotros tenemos muchos óxidos de hierro, óxidos de aluminio, y en esas condiciones también el boro presenta limitaciones para ser tomado por la planta. Entonces, bajo esas consideraciones, tenemos dificultades a veces de eficiencia de boro en el suelo. ¿Cuál es la otra característica del boro? Que en la planta se mueve muy poco al interior de la planta. Entonces, en épocas climáticas como cuando tenemos demasiada sequía, cuando tenemos veranillos como los que estamos viviendo en este momento, realmente empezamos a ver en las hojas más nuevas deformaciones de esos tejidos, como los que presenta muy bonito entre comillas, o mejor muy ilustrativamente Olga, en estas imágenes. Vemos que son los tejidos nuevos los más afectados. Ahí hay procesos de formación de esas hojas. ¿Por qué? Las hojas nuevas no les está llegando ese elemento, y es importante para la división celular. Entonces, en épocas climáticas adversas tenemos ese tipo de sintomatología. ¿Cómo lo corregimos? Obviamente va a depender de cada situación. Cuando tenemos las condiciones por épocas climáticas adversas, la mejor forma es hacerlo vía foliar, ¿sí? Porque inclusive poniéndolo en el suelo no se va a mover fácilmente. Entonces tenemos que ponerlo cerca de los órganos que lo necesitan, o sea que son en ese momento las hojas más nuevas. En otros momentos ya, si no es por condición propia del clima, sino porque tenemos suelos arenosos o suelos con las características que les mencioné inicialmente, entonces sí hay que también hacer aplicaciones edáficas, pero hay que tener mucho cuidado con el boro. El boro es uno de esos elementos que fácilmente pasa uno de una deficiencia a una toxicidad. Entonces eso es importante, que siempre consulten a los equipos agronómicos para que les hagan una muy buena recomendación, y evitar principalmente las aplicaciones al suelo que vayan a haber toxicidad. En las aplicaciones foliares es menos riesgoso porque normalmente los productos vienen a unas concentraciones donde no hay tanto problema, pero en las aplicaciones edáficas tengan mucho precaución. Desde el punto de vista del portafolio de Yara, ¿qué fuentes recomiendas tú y qué dosis? Para que nuestros productores sepan las fuentes, las dosis y la época de aplicación. Sí, hay varias formas de recomendación. Como les decía bien en MUBI, nosotros desde la compañía trabajamos muy sinérgicamente. En el caso de las aplicaciones edáficas, tenemos una línea que se llama la línea Yaraliva. Yaraliva son los nitratos de calcio, pero tenemos uno muy especial que es el Nitrabor, donde viene nitrato de calcio más boro, ¿no? ¿Cuál es el Nitrabor? El Nitrabor lo tenemos acá, ese es edáficamente. Estamos aplicando calcio y a la vez boro. Esa es una de las fuentes más importantes ya para suministrar vía edáfica. Incluso yo he visto, escúchame Danilo, y en las imágenes muy característico que una misma planta presenta deficiencia de calcio y deficiencia de boro. Sí, en la mayoría de las especies es muy difícil separar las dos deficiencias. Realmente no es fácil decir esto es específicamente boro o específicamente calcio. Los dos trabajan muy sinérgicamente, entonces inclusive cuando hay problemas ambientales los dos no están subiendo. Entonces esa es una de las razones de siempre intentar suministrar en conjunto los dos elementos, calcio y boro. Edáficamente el que utilizamos nosotros cuando se hacen aplicaciones edáficas, Nitrabor. Pero si ya vamos a hacer aplicaciones foliares, utilizamos una gama de productos ya dependiendo de las necesidades. Utilizamos, por ejemplo, tenemos Captra. Captra es un fertilizante que trae calcio, que trae boro. Esa sinergia nos interesa siempre. Tenemos Sintra MGB. Sí. Ese es otro producto también. Viene el zinc porque es una deficiencia común en muchos de los frutales, pero uno no se puede olvidar del boro. Entonces siempre viene uno ahí también y otros nutrientes, pero se llama precisamente Sintra MGB porque debe traer boro. Sabemos de la importancia de la movilidad. El zinc también tiene problemas de movilidad y por eso viene en conjunto. Y hay otro tipo de elementos o de fertilizantes mejor. Acá tenemos un Crossboost
Ucrolip mejor, que trae nitrógeno y trae algo del boro. Entonces hay una gama de fertilizantes. Desde la compañía siempre estamos pensando en boro precisamente porque en muchos de los suelos de Colombia y especialmente estas regiones donde los suelos son ácidos, tenemos este tipo de limitantes con este micronutriente. Danilo, dosis y época de aplicación y frecuencia. Frecuencia, sí. Cuando es foliar, nosotros recomendamos que al menos cada 4 o 5 emisiones de hojas estén haciendo aplicaciones. Acá en Musáceas es muy importante el tema de la emisión foliar. Como es un elemento de baja movilidad, lo importante es que uno siempre a las hojas o a un conjunto de hojas jóvenes esté suministrándole el nutriente. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas. Recuerden que como no se mueve, puede ser que a veces hay un micronutriente en hojas adultas, pero como no se van a mover a las jóvenes, siempre tenemos que estar garantizando el suministro a esas hojas más jóvenes. Entonces, como recomendación, cada 4 o 5 emisiones, que en la zona Urabá puede ser 4 a 6 semanas, estar haciendo aplicaciones. Dependiendo, ya depender de la recomendación del asistente técnico, principalmente de qué tan deficitario están con boro o con zinc o con calcio. Nosotros recomendamos, por ejemplo, en el caso del boro, por lo menos en el año hagan entre 4 a 5 de las aplicaciones que van a hacer en el año. Y por hectárea, alrededor de 1 litro por hectárea. 1 litro por hectárea. Bueno, no, Danilo, eso es importante. Yo pienso que este es el punto de partida y lo hablábamos ahora. Seguramente en otros programas vamos a tener otros elementos como protagonistas que son muy importantes para este programa de nutrición vegetal. Danilo, por favor, recomendaciones finales para nuestros productores con el tema específico de este microelemento boro. Sí, Olga, muy importante que lo tengan en cuenta. Yo creo que empezaste por un microelemento olvidado, o sea, y eso es lo bueno, estos mensajes que estás dando en este programa. Uno muchas veces hablar de los mayores o otro tipo de elementos, más o menos los conocemos, pero este microelemento lo tenemos olvidado. Y a veces lo manejamos mal y también se ha generado un cierto miedo en hacer aplicaciones por un temor generalizado de que puede generar toxicidades y mentiras. Realmente bien manejado el boro lo que nos genera son mejores racimos, mejor conformación de fruta. Entonces esa es la recomendación. El boro es un elemento que hay que trabajarlo responsablemente, con mucho cuidado, pero no olvidarnos de aplicar. Cada vez hay tecnologías que hacen que definitivamente no haya riesgo en la aplicación de boro, pero siempre con el acompañamiento de Banacol, de otras comercializadoras, de asistentes técnicos, en general, con un buen acompañamiento van a llegar a una adecuada recomendación con este microelemento. Entonces felicitar primero porque creo que es un elemento que hay que darle relevancia. Danilo, no, muchas gracias. Vamos a tenerte en otros programas seguramente, son infinitos los temas del campo agrícola en el tema del plátano y del banano. Vamos a colocar el subtítulo, tu celular, para que los internautas te llamen y si tienen inquietudes incluso ya me han expresado de otros países, incluso de otras regiones del país, mucho interés sobre este programa. Muchas gracias de verdad a todos, gracias a ti y será en otra próxima oportunidad, Danilo. Muchas gracias y felicitaciones primero por el programa y esta iniciativa tan importante y para todos los productores que lo ven con mucho juicio cada 8 días. Gracias a ti. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, donde nos referimos exclusivamente a las deficiencias de boro. Allí, al fondo, ustedes aprecian 2 plantas que presentan esta sintomatología de deficiencia de boro. Las plantas hablan
Ellas se expresan precisamente cuando tienen estas dificultades a través de la sintomatología característica de los diferentes elementos. Recuerden ustedes que no debemos olvidar los microelementos, que aunque se necesitan en menores cantidades, son muy importantes. A veces solamente aplicamos los macroelementos, nitrógeno, el fósforo, el potasio, nos olvidamos de otros elementos tan importantes como son los microelementos, pasando por los secundarios como son el calcio, el azufre, el magnesio, que no son secundarios porque sean de segundo orden, sino porque se necesitan en menores cantidades. Y los microelementos, finalmente, como el boro que vimos hoy, muy importante tenerlo en cuenta. La única manera de saber qué cantidad debo aplicar son mediante los análisis de suelos de laboratorio. Un ingeniero agrónomo determina, según las cantidades que estén presentes en el suelo, cómo debe ser el programa de fertilización integral, no solamente teniendo en cuenta el boro, sino todos los elementos. Muchas gracias y espero que les haya gustado el programa y hasta el próximo domingo.